Muy buenas tardes. Estamos hoy en el librero, es sábado de El Librero y pues como cada sábado de librero vamos a conversar con un amigo relacionado con los libros. En este caso con un amigo editor que acaba de iniciar un proyecto editorial en la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, sin más preámbulos, les adelanto les comento más bien que el invitado del día de hoy es Adrián Martínez, quien es el director de la nueva editorial Sindicato Sentimental. Pues Adrián, muchas gracias por estar aquí en el librero. Muchas gracias, Juan José. La verdad es un gusto volver a estar en el librero ahora en otra faceta, con otro proyecto, pero es un gran gusto volver a platicar con todo el público. Y además el motivo de la charla que bueno, en realidad podemos tener, hay múltiples motivos para conversar, pero el de hoy creo que es muy importante, ¿no? Iniciar una pequeña empresa editorial en la ciudad de León, Guanajuato, en medio de una etapa muy difícil para desarrollar actividades en general, pues lo que muestra es un gran espíritu, un gran ánimo para hacerlo. Entonces, ¿por qué ofrecer y qué tipo de libros ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa a decir, bueno, quiero poner en circulación estos objetos en papel, ¿no? O electrónicos, para que las personas los obtengan, los lean y que pase qué con ellos, ¿no? ¿Cuál es el motivo, ¿no? ¿Cuál es el impulso? Bueno, es interesante que lo preguntes porque creo que en este caso el impulso es mucho más personal que en proyectos pasados, en el sentido o sea, anteriormente, en los años que tenía como editor antes, lo que hacíamos mucho era trabajar con decenas o a veces hasta cientos de propuestas que nos llegaban de absolutamente todos lados, todos lugares del país y también de otros países. Y creo que había un sentido de responsabilidad un poco más ajeno, en el sentido de estoy comprometido con lo que la gente quiere de este sello, ¿no? Y ahora quiero hacerlo al revés. Creo que es interesante también explorar ahora la edición desde un punto, no de capricho de voy a publicar solamente lo que yo quiera porque es lo que yo siento que le va a interesar a la gente, sino de estar seguro con la experiencia que tiene uno como editor para poder escoger una línea, para poder escoger una serie de autores, una generación de autores si se quiere, o autores que correspondan a cierta geografía o a cierta temática que se tenga en mente. Y ahora he querido seguir eso, ¿no? Y sobre todo en Sindicato Sentimental, que les explico un poco del nombre, adelantándome a una posible pregunta. Bueno, el nombre se da porque al estar pensando en, bueno, quiero seguir haciendo libros, me había quedado como con ideas que hacer y que la pandemia no estaba dejando que se dieran a fruto. Entonces, platicando con una amiga, simplemente le dije, oye, ¿tú cómo le pondrías a un sello? Y en 3 segundos me mandó un audio y me dijo, Sindicato Sentimental. Y no sé, en el momento me hizo clic y dije, o sea, suena extrañísimo la conjunción de esas dos palabras, pero me agrada, y después empiezas a encontrarles sentido propio, a bajar ese sentido también a una forma de trabajo y al final a una forma de hacer libros y a una forma de ir estructurando un catálogo, que ahora tengo que decirlo, pues ya en cuestión de meses se han agregado ya más de 6 libros al catálogo.
apenas hemos publicado uno, en 2 semanas aproximadamente saldrá el segundo, y así iremos el resto del año. Y se siguen agregando libros, pero ahora es un proceso como más cuidado, más privado, y quiero que eso pues también se vea en el público como una oferta precisamente muy bien curada, ¿no? Como handpicked, es decir, yo quiero ofrecer obras que sean poco comunes, que sean arriesgadas, y sobre todo que no se puedan encontrar en el círculo independiente que hay actualmente en la región, por lo menos, ¿no? Creo que me estoy basando más en una afición y que comparto quizás contigo en las ediciones de países sudamericanos. Creo que me estoy basando más en modelos que he visto por allá de editoriales amigas, de editores amigos. Entonces, quiero hacer eso, y de hecho parte del catálogo es importar algunas obras que por ejemplo, han salido de México, han sido creadas en México, son de autores mexicanos, pero solamente han sido publicadas en Sudamérica, ¿no? Creo que en este momento es uno de los fenómenos que quiero repatriar. Yo lo llamaría así. Si pudiera llamarle a una colección así, le pondría repatriación. La verdad es que no se lo voy a poner así, pero es la idea, ¿no? Es el objetivo en este momento, o más bien son los que se han ido sumando en estos primeros meses. Y sin dejar de lado el poder trabajar libros que sean accesibles, sobre todo accesibles en un sentido de público, que sean muy abiertos a un público general. Por ejemplo, hablando un poquito, ya lo hablaremos más a fondo al rato, pero Norcorea es un libro muy, muy amable con el lector en su lectura. Yo creo que es súper accesible para lectores nuevos como lectores ávidos, y ambos pueden disfrutarlo. Y quiero ofrecer ese tipo de experiencias, ¿no? Ese tipo de experiencias estéticas o de lector que sean accesibles, pero que también sean novedosas y que estén rompiendo con lo que está actualmente en el mercado independiente. Exacto, creo que pues sí, obviamente nadie mejor que tú para describir tu proyecto, ¿verdad? Pero a mí en realidad eso de inmediato lo vi, ¿no? Desde la primera publicación, que bueno, no, desde la presentación, pues que tuve oportunidad de ver, ¿no? Pero efectivamente es un libro, este que acabas de citar, Norcorea, que es singular, distinto, digamos, ¿no? Pero más allá de buscar cosas distintas solamente porque sí, hay un motivo para hacerlo. Es decir, creo que mi impresión es que un proyecto como el tuyo responde precisamente a decir, hay un conjunto aquí de libros en donde ustedes van a poder ver un punto de vista que a lo mejor comparten, pero que a lo mejor va a ser nuevo para ustedes. Y también desde aquí se ve a la región, por ejemplo, ¿no? O al país. Y que eso creo que es muy importante. Eh, eh, Quizá en primer lugar a nivel local y regional, pero que hace ver en realidad cuál es la función efectivamente de un libro, ¿no? Que no es mero esnovismo, ¿no? Eso ya, que bueno, tampoco el esnovismo tiene mucho de malo, ¿verdad? Pero, pero digamos, no es solo eso, ¿no? No es solamente sino realmente cumple una función. Y por eso están los libros, por eso existen y por eso son necesarios. Claro, y yo creo que en este caso la función sigue siendo una de exponer autores que difícilmente saldrían a la luz de otra manera, y el de abrir este abanico de posibilidades, ¿no? Para el lector de
descubrir lo que se está haciendo desde su localidad o desde otras localidades muy ajenas a la suya, y sobre todo evitando estos fenómenos de centralismo, ¿no? Ayer lo comentábamos como en el sentido de, creo que ninguna de las obras que estamos trabajando tiene esa característica de anclarse a una situación de vida o a una ciudad o a un lugar predeterminado. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, creo que ofrecerle ese desanclaje a la persona, sea donde sea, si lo está leyendo en la Ciudad de México, o en Buenos Aires, o en Monterrey, o en León, o en Querétaro, es algo muy, muy rico, muy importante, y que además lo puedas hacer con autores que pueden ser jóvenes o que pueden ser autores que apenas van comenzando sus trayectorias, tienen una trayectoria, pero lo van comenzando, o que incluso sea su primer libro. Para mí es algo muy valioso en los dos sentidos, ¿no? Es valioso traerlo al lector, traer esta oportunidad, como es valioso el comenzar o elevar estas también trayectorias de autores nuevos. Creo que trae un doble beneficio, básicamente. Sí, exactamente. Que claro, una editorial como la tuya, precisamente, eh, es el lugar en donde los autores que, pues que no son, bueno, no sé cómo decirlo sin caer pues en un, trato de eludir el cliché, esa es Sí, la claro, verdad, claro. pero lo que pasa es que es la realidad, ¿no? Sí existe una franja que es que es que es lo que usualmente hemos conocido desde hace muchos años como el sitio en donde supuestamente están los nombres literarios, ¿no? Los autores, ¿no? Eh, esa franja que es la que más se nota, históricamente hablando, ya estoy yo dando una teoría, ¿eh? No te involucro si tú no lo deseas, pero mi punto de vista es que esa franja, eh, aunque es la que más se nota a lo largo es esa franja que históricamente está ahí plantada como la más notable. Históricamente se ha visto que no es la que más autores trascendentes, digámoslo de esa manera, aporta a la historia de la literatura. Sí aporta a los que más se notan, pero no necesariamente a los que más perduran. Claro. Entonces, pues creo que eh, eh, creo que buscar a estos autores que a lo mejor no necesitan fama, sino necesitan saber que alguien los lee, mostrar su libro, saber que su libro existe y que está a disposición de otros, y que con eso ya es suficiente para ellos, porque su deseo es escribir, ¿no? Su deseo es eso, es estar escribiendo, no tanto ser famoso, ¿no? Sino más bien escribir y ya terminar su trabajo y brindarlo, ¿no? Creo que ese es el tipo de autores ideales para una editorial como la tuya. Claro, sí. Creo que precisamente es algo que trato de pensar mucho, también con las personas con las que colaboro. Eh, y ahora, después de haber sido como un chascarrillo el nombre de Sindicato Sentimental, toma cierto sentido como en la organización que puede tener a veces un sindicato donde se supone, digo se supone entre comillas, porque todos sabemos que los sindicatos son un tema en México y en todos lugares, pero se supone que pues es la opinión de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, en una editorial no solamente es el editor, es el autor, también es un trabajador de la editorial, al final de cuentas, o de la organización. De hecho, también me terminó gustando el hecho de que Sindicato Sentimental no incluya la palabra editorial, o ediciones, o press, o cualquier otro sinónimo,
para indicar que sea una casa editorial. Yo creo que al final se tiene que indicar solo y eso es lo que me va agradando y también la idea de que cada persona que colabore, sea un ilustrador o un corrector o el mismo autor, sea una persona pues comprometida, que aporte ideas, eh, que aporte con su tiempo, con el gusto de estar en este proyecto, en los proyectos individuales dentro de la organización que se puedan dar. Y es precisamente el perfil de colaborador que estoy buscando, ¿no? Sea autor o sea ilustrador, o, por ejemplo, tienen que estar comprometidos. Creo que eso lo hemos hablado en bastantes ocasiones, que el autor que no se compromete, pues destina su libro al fracaso también, ¿no? No es un autor que quiere lectores, pero que no quiere saber de ellos. O sea, entonces, creo que precisamente es como el tipo de autor o de colaborador en general que estoy buscando. Son, efectivamente, ese trabajo que, para utilizar precisamente una palabra de moda, ¿no? Ese trabajo horizontal, Claro. ¿no? Que es el ideal para poder avanzar en estos tiempos, ¿no? Creo que pensemos en las cooperativas, los colectivos, como les llaman en otros países, ¿no? Y que tuvieron su época, pero que definitivamente los tiempos actuales son ideales para ese tipo de, de, de agrupación, de trabajo colectivo, de trabajo Claro. común. Pero justamente un poco la siguiente pregunta iba hacia eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas tú en la editorial, ¿no? ¿Cómo haces tú la diriges? Pero cuando es un grupo de personas o digamos, tú invitas a colaborar a personas contigo. ¿Cómo se organizan ustedes? Claro, bueno, inicio con colaboradores como Román Villalobos, como Valeria Robles, y un grupo de allegados también, Martín García López, que es con quien corregí y edité este primer libro de Norcorea, esta novela. Uh, y desde entonces se han ido sumando personas, ¿no? Que desde sus trincheras, digamos, o desde sus ubicaciones, van sumando al proyecto. Y yo me asumo como, digamos, pienso en si tuviera que organizar si tuviera que hacer un organigrama, no me pondría como aquí y luego los correctores, los creadores, los autores, no, sino quizás sería como una especie de átomo, ¿no? De átomo donde las partículas al final se orbitan entre sí, todas tienen como un cierto peso en la estructura para que esta no se desintegre, no se... Perdón, creo que se cortó un poquito. Perdón. Estabas terminando Sí, el símil con el átomo. Y ahí fue sí, donde se detuvo. Estabas en el final de ese símil, digamos. sí. Creo que es eso, ¿no? Es tener un núcleo de personas que al final tengan el mismo peso. Para mí el peso tiene que ser intelectual, o sea, en el sentido de compartir una forma de trabajo y de pensar sobre el trabajo y quizás un método creativo para que puedan fluir el trabajo de buena manera. Y en realidad el flujo de trabajo, que es lo más difícil de llevar a cabo, o sea, como estrategia, yo tengo una buena experiencia ya de proyectos pasados en cuestión de producción, eh, pues sí, de gestión estratégica, algunos conocimientos. Entonces, creo que he querido aplicarlos de una forma más esbelta.
Creo que a diferencia de procesos pasados es un proceso de edición mucho más esbelto, de diseño, de corrección, de producción. Y eso me agrada darle su espacio ahora a cada libro a la vez, a diferencia de estar trabajando en proyectos mucho más grandes, donde estás trabajando 4 o 5 libros a la vez y se vuelve un poco caótico. Creo que ahí manejar un equipo de trabajo y más siendo pequeño es mucho, muy complicado, ¿no? A diferencia de ser quizás 4 personas, pero con roles muy bien definidos, muy secuenciados, con un ritmo de trabajo donde ya sabemos que para tal fecha va a estar terminado este libro, e inmediatamente después de la primera presentación, como sucedió hoy, presentamos ya lo que es el siguiente libro, y en 2 o 3 semanas máximo está saliendo este siguiente libro, y seguiremos así, ¿no? Cíclicamente. Entonces, creo que sobre todo es eso, como traer personas al mismo nivel en una estructura horizontal, como mencionabas, que es algo que sí está muy de moda hoy, pero tener esa estructura de trabajo, a pesar de que sea a distancia o como sea, digo, creo que al final los que estamos en trabajo editorial siempre hemos trabajado a distancia, entonces no fue un gran cambio en realidad, y eso nos ayuda en esta nueva época, en esta nueva normalidad. Entonces creo que realmente el trabajo ha sido ligero porque la estructura es ligera, porque la organización es ligera. El primer, el primer libro que publicaron, que como decimos, el jueves de esta semana lo presentaron precisamente por medio del Instituto Queretano. Bueno, ahorita me dices el nombre exacto de la institución queretana que los acogió. Sí. Fue el Museo de la Ciudad de Querétaro. Sí, a cargo de, me parece que es el Instituto de la Cultura del municipio de Querétaro. Exacto. Y bueno, es una novela, una novela que se llama Norcorea, pero que no tiene, bueno, sí tiene que ver con Norcorea, según escuché, pero que tiene mucho más que ver con la región que con Norcorea, ¿no? eh, eh, ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no nos hablas de esta nueva novela? Nos dices cómo se puede conseguir, en fin, nos hablas de ella, pero también nos dices eso, ¿no? Es decir, escuché mucho en la presentación hablar sobre el propósito de escribir sobre lo que está cerca de ti, ¿no? Un autor que dice, bueno, pues si yo, por ejemplo, soy de León o de Querétaro o de San Luis, pues reflejar esas ciudades ahí, ¿no? No lo dijeron ellos, pero yo pensé, bueno, pues sí, en lugar de que siempre sean autores que se mueven en la Condesa de la Ciudad de México, bueno, pues son autores que se mueven en otros espacios como ocurre en la realidad, ¿verdad? Entonces, pero háblanos de este primer libro, de esta primera novela. Claro, bueno, Norcorea es una novela de Rubén Cantor, es parte de su trilogía de Los Roedores. Viene siendo, Norcorea es la tercera parte de la trilogía, que no es una trilogía, digamos, cronológica, sino más bien es una trilogía en el sentido de Ibargüengoitia, de que suceden en el mismo universo, pero es la tercera parte. Y sí, es una novela cómica, es una novela muy fácil de leer, tiene 300 páginas, pero digamos que se lee más como si fuera una serie de televisión, se experimenta como si fuera una serie de televisión, por la forma en que están marcados los capítulos, y digamos, está dividido en 2 libros. Si lo leyeras en este sentido, el primer libro sería como la primera temporada, y luego viene una segunda temporada que es bastante distinta a la primera, y que le da cierre a las tramas y subtramas de la primera parte, en donde que sucede en un pueblo que se llama Sarajevo de Juárez. Está ubicado en una parte ficticia del Bajío mexicano.
y que es un pueblo que tiene muchas características peculiares porque es un pueblo de 4 calles donde todos tienen un libro rojo en su casa y que lo cargan todos, es un libro pesadísimo que uno podría pensar pues es una Biblia, y hay una iglesia en el lugar y hay un padre, un sacerdote vestido todo de rojo, pero al abrir esta Biblia empieza diciendo frases de Engels o de Marx o de Stalin. Entonces, básicamente es un pedacito rojo, es un pueblo rojo, un pueblo rojillo, un pueblo comunista en medio del Bajío mexicano, que también es algo como medio muy contradictorio políticamente hablando. Entonces, es muy pintoresco. Es una novela que tiende a pasar por costumbrista en ocasiones, pero que luego te va golpeando con humor y con situaciones absurdas o fantásticas o incluso de ciencia ficción en algunas partes. Entonces empiezas como a perder esta razón de solamente estoy leyendo una historia de un pueblo, ¿no? Es una historia que va más allá y es una historia sí cercana porque sí se siente que sucede en el Bajío mexicano, pero que al mismo tiempo tiene algo tan lejano como puede ser Norcorea, ¿no? Como puede ser el, el comunismo soviético, o sea, la era soviética. Y, y en general es un libro muy, muy disfrutable que puede hacer reír o incluso llorar al lector, así como nos hizo a nosotros primero experimentándolo, haciendo las correcciones, las revisiones de la novela. Y bueno, Rubén Cantor es un autor súper comprometido y que está metido en cada uno de los procesos del libro, desde el diseño, o sea, creo que es bien importante tener ese diálogo entre autor y editor para que al final el libro como producto sea uno que satisfaga tanto al editor como al autor para que él pueda satisfacer al lector, ¿no? Y creo que en este caso ya las primeras críticas que hemos tenido han sido muy positivas, las primeras reseñas que hemos tenido han sido muy positivas también. Ya iniciamos justamente la semana pasada la venta de libros. En este momento, por las mismas restricciones que ha tenido la pandemia y por el hecho de que es en nuestro primer libro, no estamos teniendo distribución en librerías o en ferias, por supuesto, no estamos teniendo presentaciones presenciales. Sin embargo, sí estamos enviando ya los libros físicos a la gente en todo el país. Incluso ya hemos hecho algunos envíos a Europa y Estados Unidos por correo. Entonces, ya está en distribución. También va a estar en distribución ya pronto en varias librerías locales. Empezamos con librería Pessoa en Querétaro la siguiente semana. Tenía que empezar obviamente en Querétaro porque está jugando de local el libro y eso para nosotros es importante en un inicio. Ya después llegará pues a las grandes urbes, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey. Tampoco no es algo que nos tenga demasiado preocupados la distribución, sino queremos que vaya poco a poco y se vaya desenvolviendo la vida editorial de este libro, la vida en el público, pues a su ritmo, a su propio ritmo. Pero va bien, el libro tiene un costo de 230 pesos, más envío. Ya después, si cualquiera quiere contactarnos en Facebook o en Instagram, que son nuestros canales en este momento, ahí podemos acordar el envío, acordar también cuánto sería extra del envío, o si no sería nada extra, etcétera. Y también estamos por estrenar en un par de semanas nuestra página web con tienda en línea, tanto para el libro físico como la versión digital. La versión digital no la estamos lanzando ahorita, sino hasta que ya salga la página para que sea descargable solamente desde ahí. No, pues qué bien, ya con este primer paso firme y pues ya en plena actividad. Pues, ¿por qué no, digamos, un poco ya para cerrar, nos hablas de estos proyectos que siguen, ¿no? Y del tipo de autores con los que ustedes van a trabajar, de estos lazos regionales, no solo me refiero a regionales en México, sino a la Claro. región latinoamericana, ¿no? Que es de lo más importante. Claro, claro que sí. Bueno,
Primero está el libro que justamente el día de hoy ya develamos la carátula, la portada al público, que es Vas Yanader de Sayuri Sánchez. Es una poeta de Guadalajara. Este libro fue premiado en 2018 con el Premio de Literatura Hugo Gutiérrez Vega. Sin embargo, no había sido editado. Va a ser su primera edición. Entonces nos emociona mucho que el segundo libro sea además un libro que haya sido, pues se haya recibido este honor. Sayuri es una gran poeta que ya tiene una producción de muchos años, a pesar de ser muy joven, y es su primer libro además. Entonces para mí era muy importante, fue algo que no esperaba. Realmente el libro llegó a mí por parte de la autora. Entonces, para mí fue una muy grata sorpresa que confiara en mí para que este libro, que además había recibido este honor, fuera editado por mí, antes incluso de que saliera a Norcorea. Entonces, inmediatamente lo comenzamos a trabajar y ahora viene de seguidilla con Norcorea. Y bueno, viene también un libro que se publicó primero en Argentina y ahora será su primera edición física mexicana, que se llama Una banda de punk llamada Ratus, de Andrés Paniagua, ensayista y poeta de la Ciudad de México. Y es este tipo de casos como de repatriación que me está gustando mucho en el momento, de libros que por una u otra razón encontraron un camino más fácil de inicio en Sudamérica y que ahora pues estoy volteando a ver para traer a México finalmente. También ya estamos trabajando en él y saldrá en un mes y medio más o menos. Y posterior a él tenemos un autor, ahora sí local de aquí de casa de León, Guanajuato, que es Ulises Torres, con La fe de las ballenas, un libro que se trabajó en su momento en los seminarios del Instituto Estatal de la Cultura. Y es un libro que también me emociona mucho. Yo creo que Ulises también ya tiene una buena trayectoria a nivel local. Entonces, para mí es un gran paso tener la oportunidad de trabajar con él, que también sigue siendo un autor joven. Y después viene un libro que también encontré por casualidad, con una autora argentina, que en realidad ella es cineasta, se llama Daniela Ginsky. Ella lleva muchos años ya dedicándose al cine, ha participado en festivales y demás, pero ahora, recién en 2019, entró a un concurso de poesía, un libro que escribió de viaje, y resultó también ahí con una mención honorífica. Por azares del destino yo la conocí a ella y inmediatamente me compartió el libro, me agradó, lo estamos trabajando también. Próximamente yo creo que ese sí va a servir para después de agosto, por ahí de septiembre, espero. Y estamos recibiendo también algunas otras propuestas de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú y varias más de México, tanto de novela como de poesía. Hasta ahora no ha llegado nada de ensayo, ojalá llegara algo de ensayo, pero tú sabes que es raro, es raro encontrar ensayistas, es una especie en extinción. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre los otros todavía no hay una decisión final, pero sin embargo, tengo que decir que está llegando buen material de Sudamérica, también está llegando buen material del norte, de Estados Unidos y de Canadá. De Estados Unidos sí ya hay algo seguro, pero lo quiero mantener una sorpresa por el momento, pero es un autor ya con trayectoria y van a ser un par de libros inéditos acá con nosotros, pero van a llevar su tiempo porque apenas vamos a iniciar con traducciones, pero es algo que me emociona mucho, es un autor al que admiro mucho, entonces eso es lo que viene en el futuro, ¿no? Yo creo que ya ahora estoy diciendo hasta lo que sé seguro porque antes tenía, en los primeros años de editor uno se emociona demasiado y empieza a hacer aseveraciones a veces hasta fantásticas sobre lo que uno quiere llegar a hacer y algunas veces se logran y otras veces pues terminan en la papelera de reciclaje. Y ahora creo que después de 8 años de estar editando libros, pues ya al fin se está encontrando como ese punto de maduración de decir, no, ya, vamos a decir hasta lo que tenemos trabajado, ¿no?
Claro, sí, sí, es lo más seguro, definitivamente, ¿verdad? Pero, oye, pues, Adrián, pues muchas gracias por haber estado hoy en el librero, por, por hablarnos de este proyecto que nace aquí en León, Guanajuato, que tiene aquí su base y eso pues, es importante. eh, y que, bueno, pues eh, ojalá que pronto las calles también puedan mostrar no, los salones, en fin, los cafés, cualquier sala de presentación ya dé oportunidad a que estas actividades se muestren, que eso es ya lo que viene, ¿no? Es lo que sigue. Pero, pero bueno, pues muchas gracias y pues seguimos aquí en el librero recibiendo a personas como tú, así que pronto charlaremos nuevamente. Gracias a todos. Recuerden que pueden seguirnos como Sindicato Sentimental en Facebook y en Instagram. Y muchas gracias, Juan José, por la oportunidad. Al contrario, hasta luego.